estamos con el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, quien nos acompaña desde México. Él es maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una estancia postdoctoral en el programa Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la Universidad de Guanajuato. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en neuropedagogía en el Centro Europeo de Posgrados. Ha escrito libros, capítulos y artículos relacionados con los derechos humanos desde la teoría americana y la metafísica madura. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y coordinador del programa educativo en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como diría el doctor Luis Bernardo, excelente hoja de vida, doctor Mauricio Iván Vargas, que nos va a presentar la neurociencia y los derechos humanos. El auditorio es todo suyo, tiene usted 20 minutos. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación que realizaron, que me realizaron ahí en su universidad. Agradecer al maestro Leonel Antonio Vega, decano de su facultad, a Luis Bernardo Díaz por la invitación, coordinador de la maestría, a Orlando Fals por el observatorio que tienen, y a Andrea Monroy y todos los que hicieron posible este interesante congreso que lo he estado siguiendo y sin duda pues está muy completo, tiene muchas pláticas, es muy nutrido, ¿no? Entonces, yo quisiera, les voy a confesar algo, esta investigación es algo que está en inicio, entonces aquí vamos a dar digamos, el inicio de esto, ¿no? Creo que ya se ve mi presentación. La temática, ahí tienen mis datos, mi correo, para cualquier pregunta me ayudarán mucho. La temática es la neurociencia y los derechos humanos. ¿Cómo llegué yo a esto? Esa es como la primera de lo que les quisiera platicar, ¿no? Yo en el 2013-2015 hice una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta maestría tiene un perfil crítico, entonces dentro de ese perfil crítico existe o se parte esta construcción de los derechos humanos a partir de la primera escuela de Frankfurt y una crítica a esa segunda escuela, pero también contiene gran parte de lo que ustedes vivieron, me parece que en los años 80 y que se vivió en América Latina, en Centroamérica, en Argentina, y que fue la teología de la liberación. Tiene una fuerte influencia de esto y a partir de ella se forma la filosofía para la liberación, ¿no? Aquí en las imágenes ustedes tienen un debate que hubo entre Adela Cortina, que es defensora en aquel entonces, al menos en los 90, de la ética discursiva, principalmente a partir de Caro Tonapel, y Enrique Dussel, ¿no? El argentino mexicano que ya tiene, pues creo que más años acá en México que lo que estuvo en Argentina. Y ellos debaten precisamente sobre la cuestión de los derechos humanos y esta maestría de San Luis tiene más o menos esa perspectiva. Algunos profesores de esta maestría tienen como fundamento de los derechos humanos esta filosofía para la liberación de Enrique Dussel y de algunos otros autores. Entonces así, a partir de esta maestría, construir lo que es el libro Ética de lo Real. En este libro, pues aparece esta filosofía para la liberación, aparece Caro Tonapel y empiezo a desarrollar el tema. Y aparece este autor, sobre todo en Ética para la Liberación, de Enrique Dussel, de 1997, aparece Javier Zubiri. Y sigo reflexionando y todo, y encuentro algo que tal vez a los zubirianos en su momento les molesta, incluso yo ya no sé qué tan correcto sea llamarlo así, que es un giro hermenéutico. La hermenéutica entendida así como interpretación no cabría en la filosofía de Javier Zubiri, porque Javier Zubiri busca la realidad. Y es ahí donde comienzo a acercarme, ¿no? Voy construyendo, este libro acaba de salir hace unos días, El sentido del derecho en la teoría iberoamericana. Yo encontré que había una teoría iberoamericana que habría que reconstruir, creo, y ese es un pendiente que tenemos en América Latina y creo que ya se comenzó a realizar en el derecho, reconstruir nuestra historia y nuestra filosofía, pero desde nosotros mismos, ¿no? Porque la teoría iberoamericana sigue teniendo cierto dejo de ibero, de la parte iberoamericana, ¿no? De la parte española, digamos. Y me encuentro de repente con este autor. Este autor es un israelí
me encuentro con este libro tiene unas secuencias, después de este libro de Animales a Dioses, tenemos el Homo Deus, y luego tenemos 21 consejos, algo así para el siglo XXI. El que yo he leído es este y me lo encuentro y nos plantea los retos, hace toda una remembranza de lo que ha sido el ser humano a lo largo de la historia y plantea algunos retos derivados de esta revolución que estamos viviendo de la tecnología y lo que se nos está presentando como problema, ¿no? La tesis del autor es que estamos a punto de construir vida y él se pregunta al final de este libro, ¿qué tipo de vida va a construir un ser humano que perdió en cierta manera el rumbo? Y esa cuestión del rumbo aparece en Javier Zubiri. Javier Zubiri, este autor español que va desarrollando su filosofía. Ahorita en la siguiente parte de esta conferencia les explicaré más o menos cómo fue el desarrollo, pero aparece la parte de a lo largo de su filosofía, como lo veremos, aparece la neurociencia. O más bien, todavía no existía la neurociencia, más bien aparece esta intención de comprender el cerebro humano. Y otra de las cosas que aparece en este libro es esta cuestión. ¿Qué nos une a los sapiens? Y él dice que hay 3 cosas. La amistad, tenemos una serie de amigos contados con las manos y varía, ¿no? El chismorreo une a más personas, 100, 200 personas, a veces miles, pero la imaginación es lo que nos une. Esa imaginación que tenemos en la religión, esa imaginación que a lo mejor puede molestar, pero no es en ese sentido, es algo interesante que el ser humano a partir de la imaginación, a diferencia de otras especies, haya logrado unir a millones de personas. Son los derechos. El derecho como tal y los derechos humanos se forman a partir de un discurso y en cierto sentido, en la palabra más amplia, sería una imaginación, ¿no? Que nos une en este congreso, nos une a través del mundo y estamos presentes aquí. Entonces me surge la pregunta, y así es como llego a las neurociencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en una serie de grupos que a veces se enfrentan? ¿Qué es lo que cambia? Porque esa diversidad de cerebros, pues se ha hablado mucho durante el siglo pasado, pero ¿qué es lo que pasa, digamos, en ese sistema nervioso de las personas? Tanto para ser tan conservadoras como también para ser tan liberales. ¿Qué ocurre? ¿Cómo surgen estos procesos? Y esto va a ser algo que no va a aparecer, ahorita lo vamos a ver en el estado del arte del derecho en general, no va a aparecer en la neurociencia, o yo no lo he encontrado. Si ustedes de repente lo encuentran, tienen mi correo y por favor me comparten artículos de eso, esta perspectiva. Ahora les voy a hablar un poco de la neurociencia como tal. La neurociencia es una disciplina joven, tiene apenas 50 años, nace formalmente en 1969 y el concepto a lo largo de la década de los 60. Se confunde a veces, a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha buscado cómo aprendemos, cómo conocemos el mundo, cómo funciona nuestro sistema nervioso, pero lo que cambia, lo que lo hace una disciplina, en la década de los 60 es el entendimiento de varios que se dedicaban a lo neuro y que dicen o se dan cuenta de la gran complejidad que es el cerebro. Empiezan a aparecer una serie de instrumentos que logran identificarlo, cómo hay esos cambios mientras estamos pensando, mientras hablamos, mientras escribimos, distintas cosas. Y entonces ellos se dan cuenta que necesitan hacerlo interdisciplinar. Ahorita buscaríamos la palabra más bien multidisciplinar, ¿no? Y ahí empieza a aparecer la neurociencia como disciplina, aparece la Society for Neuroscience en Estados Unidos y comienza esta cuestión como disciplina. Y su característica principal, creo yo, va a ser esa multidisciplinaridad. Se va a abrir a otras disciplinas para poder comprender cómo pensamos. Y así el sistema nervioso se compondría principalmente de estos 2 aspectos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todas estas conexiones que tenemos a lo largo del cuerpo y que se van a unir con el sistema nervioso central. Y ahí tienen las partes. No nos da tiempo de explicarlo a profundidad, pero ahí más o menos tenemos los nervios, los autónomos, en el sistema nervioso central el encéfalo, la médula y todo eso, ¿no? Estas serían las partes del sistema nervioso central. Pero por cuestiones de tiempo me voy a pasar a lo que nos interesa como conformación. Esto ya aparecía en el libro de Dussel y aparece inconscientemente, digamos, o en el trasfondo de la filosofía de Javier Zubiri,
estas tres etapas. Zubiri va a decir que tenemos primera aprehensión de realidad, logos y razón. En el caso de Enrique Dussel sí hace una especificación de cómo nuestro cerebro se ha ido desarrollando desde el cerebro primogenio, y después viene el sistema límbico, que se encargaría de los sentimientos, y luego nuestra corteza cerebral, ¿no? Y aquí esta imagen, se las comparto, es de un libro de fisiología, pero fíjense cómo, y eso es lo interesante, los ojos, el gusto, el tacto, todos nuestros sentidos, el primer lugar al que llegan es el sistema nervioso, pero esta primera parte, esta parte que es lo que le llaman algunos el sistema primogenio, o sea, lo que se formó primero en nuestra evolución, y esta primera parte es la que se encarga de nuestras capacidades motoras, del frío, del hambre, del dolor, de todo eso. Después seguiría una parte del sistema límbico que se encarga de soltar todas las hormonas que determinan nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, y que después lo van a distribuir al resto de la corteza. La neurona es una unidad básica del sistema nervioso central y contiene más de 100,000 millones de neuronas, ¿no? Ahí lo tienen en pantalla. Y se han calculado en la fecha, en el 2010, 100,000 trillones de sinapsis. Ahorita vamos a ver la importancia de la sinapsis. En cuanto a la sinapsis, esta es la forma de la neurona tiene esta manera, la sinapsis es esa conexión que realiza desde el axón hasta las dendritas con otra neurona y lo va desarrollando. No sabemos cómo se forma la imagen, estos son los tres tipos de conexiones que pueden darse, axiomática, axiodendrítica y de axón a axón. Las partes del cerebro, cómo funcionan, pero esta es la parte del sistema límbico. Ese sistema límbico controla las funciones, pueden ser en las funciones de alerta de peligro. Y ahora sí vamos al derecho. ¿Qué pasa con el derecho? El derecho, actualmente en cuanto a neurociencia, ha estado muy conectado a la cuestión de el derecho penal, Y este derecho penal, pues ha sido trabajado por varios autores. Aquí nada más les pongo uno de América Latina, Cárdenas, y la mayoría de los autores que estuve realizando en esta investigación del estudio del arte, de la neurociencia en el derecho, pues nos hablan del sistema penal y más que nada porque proviene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, donde han ocurrido algunas sentencias donde se dicta una sentencia como culpable y después se han hecho estudios. Nada más les voy a contar un ejemplo. En Estados Unidos se declara a un hombre culpable porque de repente empezó a tener atracción sexual por los niños, niñas, ¿no? Y lo declaran culpable. Después el abogado demuestra que le estaba creciendo un tumor y que ese tumor en esa zona disminuye ciertas zonas de control en el cerebro y entonces lo declaran que se tiene que operar, hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico, si sería psicológico, bueno, psiquiátrico por la cuestión de afectación directa, y pues sale, ¿no? Le quitan el tumor y se recupera. Pasan algunos años y otra vez, pero ahora le hacen el examen primero y se dan cuenta que nuevamente estaba creciendo otra vez, se lo estirpan y quedó ya, ¿no? O sea, se arregló. Entonces, esta cuestión en materia penal se ha discutido como esa libertad que tenemos. En algún momento la neurociencia, hace unos años, lo que pasa es que ha crecido mucho en los últimos 10 años, ha crecido en los 50, pero en los últimos 10 años todavía más porque han aparecido unos nuevos aparatos para identificar esas conexiones neuronales. Y entonces se habló en algún momento sobre la libertad y esa es la discusión que hay en el derecho, si somos imputables o no somos imputables, porque si nuestro cerebro determina muchas de las condiciones, y les pongo un ejemplo, si a mí de repente voy en la calle y me llama la atención un carro rojo, puede ser que la relación esté en el color rojo, que me lleve al momento en el que, por ejemplo, mi mamá le gustaba el rojo, entonces es un momento de felicidad, y la decisión de observar ese carro rojo entre las 90, 99 cosas que el cerebro omite a diario, como es sentir la ropa, manejar, sentir las cosas, el aire, lo omite de entrada, es por esta razón, ¿no? Muy bien.
Es por esta razón, porque se pensaría que el cerebro está tomando la decisión por mí. Esa es la discusión que hay en el derecho, esa es la discusión que existe en la actualidad. Javier Zubiri tiene esta filosofía en Naturaleza, Historia y Dios. Se encuentra que pasamos de tener como centro del conocimiento la naturaleza, después Dios, después nuestra razón humana, y en la posmodernidad, a pesar de que lo escribió en 1944, dice, nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. Estos son los libros que va a hacer su teoría, pero hay dos cosas que aparecen en estos libros, en toda su filosofía, que se llama metafísica madura. Esas dos cosas que aparecen en el trasfondo de su filosofía, aparecen mucho un recorrido histórico de filosofía, todo su desarrollo de su pensamiento, pero en el fondo, si observas, está la física cuántica y la neurociencia como tal, aunque todavía no existía como disciplina, ¿no? El sistema nervioso y su funcionamiento. Pero de su momento, él fallece en 1983 y entonces hay algunas cosas que se han descubierto últimamente que tienen relación. Para ya ir cerrando, en estos 2 minutos, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo no estoy buscando las cuestiones penales. Me gusta el derecho penal, pero nunca he trabajado a profundidad, porque me gustan más la filosofía y otras cosas. Yo lo que estoy trabajando o pienso empezar a trabajar es la cuestión del otro. Eso que aparece en la filosofía para la liberación, que es el dolor humano. El dolor humano, la vida concreta va a ser nuestro criterio de verdad. Bueno, está muy atrás. Pero en esa filosofía aparece el dolor como referencia para determinar esa cuestión de la verdad y el reconocimiento del otro como otro, el reconocerme en el otro tan distinto, reconocerlo como otro y reconocer que fue una posibilidad de lo que yo pude ser, ¿no? Y para no dejarlos así como que pues nomás nos vino a contar que va a empezar, hay 2 cosas que he encontrado. Una es la plasticidad neuronal. Javier Zubiri no la vio, no la atiende y no aparece ahí porque se descubrió ya después, ¿no? La plasticidad neuronal es esa forma que nos da la forma del cerebro. Ningún cerebro es igual y entonces se va modificando según nuestra experiencia y según nuestra genética. A partir de eso, todos somos únicos y irrepetibles, incluso en los tamaños y formas de nuestro cerebro. Es decir, siempre podemos aprender, a pesar de que yo haya sido el conservador más conservador del universo y de la historia de la humanidad, puedo aprender una nueva forma, puedo aprender a reconocer al otro, reconocernos en nosotros. Y cada cerebro es diferente. Esta forma se va dando a partir de las conexiones y se le va dando a cuestión ya macro, ¿no? Lo que a mí me interesa es eso. ¿Por qué hay tantos grupos y por qué de repente pareciera que los grupos pro derechos humanos imitaran, ¿no? Eso lo estudió un poco Paulo Freire, la contradicción del oprimido, pero me interesa conocerlo a profundidad. Pero lo que hay mayoritariamente entre neurociencia y derecho ha sido la cuestión penal, la responsabilidad, la voluntad, la libertad. Y algunos autores dicen que a futuro los tribunales se van a transformar en médicos, neurólogos y laboratorios. Y yo ando buscando otra discusión, ¿no? Y espero pues haberles dado un panorama general de esta rama que me comienza a apasionar. Muchas gracias. Doctor Mauricio Iván Vargas, muchas gracias. Como se sabe, uno de los principales, y si no el principal, digamos, ponencia o idea de la neurociencia es que en lo que se concentra uno se expande. Así que estoy seguro de que esa concentración en ese tema va a generar unos grandes resultados. Creo que nos ha dado un excelente recorrido de una serie de autores muy interesantes para revisar. Noval Harris es maravilloso ese libro, creo que nos ha dado en el clavo. Dicen en el chat que muchísimas gracias. Creemos que el abordaje que le da el tema doctor tiene muchísimo futuro. Queremos estar muy atentos al desarrollo y a la finalización de la investigación. Siempre bienvenido, doctor Mauricio. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, entonces